Pues sí, el próximo 4 de junio se presenta en la Maison du Mexique, la Casa de México de la Cité Internacional aquí en París, la cantante y flautista argentina Diana Baroni en un concierto dentro del marco de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia. Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. Lleno estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de mi memoria te borre al fin. Y para hablarnos de este concierto y de su intensa trayectoria en el mundo de la música, tanto como cantante como flautista, Diana Baroni ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Diana. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la ciudad argentina de Rosario en 1968, pero me gustaría que nos contases si es cierto que para ti la flauta sonó un poco por casualidad. Bueno, vos conocés la anécdota y es verdad que no fue el primer instrumento. Yo pasé por muchos instrumentos antes de elegir la flauta traversa, y gracias a un método que fue un sistema educativo para niños de Carl Orff, que nos permitía justamente como niños aprender y tocar muchos instrumentos a la vez hasta verdaderamente tomar una decisión, lo cual es una excelente escuela, y desarrollar mucho, sobre todo, el oído, ¿no? La escucha. Así que tocaba un poco el piano, la guitarra, las flautas dulces. En un momento, bueno, la idea de tomar un instrumento que abriera las puertas de la música clásica. La idea tal vez de trabajar en una orquesta, etc. Yo era muy niña. Y pues bien, me acuerdo que fui a la escuela de música, en ese momento me acompañó mi mamá, y mi idea era estudiar el oboe, que era el instrumento que me gustaba un poco espontáneamente. En mi cabeza tenía la idea fija del oboe. Y resulta que, bueno, pues el profesor de oboe estaba de vacaciones. ¿Por qué no estudiar flauta traversa? Que hay cupo y que hay lugar. Y dije, bueno, es un instrumento de viento también, pero por ahí vamos. Y así se dio, ¿no? Ese fue el comienzo, ¿no? Antes del programa que los oboístas en las grandes orquestas están siempre sonrojados y tensos por la fuerza que deben enchufar. La presión. Expresiva. Bueno, es un instrumento con una caña, ¿no? Hay que funciona justamente por la presión en este juego de dos cañas que están ensambladas. Y es verdad, también hay mujeres oboístas, pero es verdad que es un instrumento que exige una técnica totalmente diferente a la de la flauta traversa. Porque en la flauta traversa no hay una posición fija en la embocadura. Con el oboe, digamos, hay que crear mucha presión entre los labios y tener un trabajo de sostén mucho más importante que con la flauta traversera, ¿no? Tiene la ventaja el oboe que el volumen sonoro es mucho mayor. Es muy también importante. De hecho, es un instrumento que en las orquestas y en toda la música barroca lo escuchamos permanentemente, tanto doblando las cuerdas. Es un instrumento mucho más solicitado que el traverso, ¿no? En realidad. Diana, llegas a Francia con 16 años para continuar tus estudios y vas a conocer a uno de los grandes solistas del siglo pasado ya, desgraciadamente, el violinista Yehudi Menuhin. ¿De qué manera influyó en tu carrera Yehudi Menuhin? Bueno, de Menuhin me acuerdo, tengo un recuerdo muy vívido de las masterclasses, porque, digamos, él tenía en Argentina una pequeña escuela, tenía colaboradores, y todos los años había workshops, stage, y venía justamente
a la pesca, a ver, de nuevos talentos, a ver, por decirlo de alguna manera. Yo era muy joven, en ese momento tenía 15 años, había comenzado a tocar como solista con orquestas y daba estas clases, sobre todo para violinistas, ¿no? Mi instrumento no tenía que ver con él de una manera directa, pero a nivel de digamos, tanto a nivel de su enseñanza global de la música, también ¿cómo decir? Su criterio de lectura de la música y su pasión me marcaron bastante. Es decir, era una persona extremadamente calma. Él hacía muchísima meditación y tenía una postura, inclusive, tocando el instrumento, tocando el violín, muy bella, de una postura realmente muy relajada, muy armoniosa. Y aunque no era mi instrumento, uno podía aprender muchas cosas absolutamente esenciales en cuanto a la música. Es decir, que no solamente por el contacto con él como maestro, sino toda esa gente que estaba alrededor, todos los violinistas y chelistas, más bien de la escuela de cuerdas, que estaban con él, me permitieron comprender muchas cosas de la música clásica en ese momento. Ahí ya te interesaba la musicología. Es cierto que estás a punto de dejar el instrumento por la musicología. Es verdad, porque había un ambiente al mismo tiempo, en ese periodo y en esa escuela de Menuhin, había un ambiente muy competitivo, que debo decir profundamente con gran pena, que es algo que me decepcionó y me decepcionó y creó un conflicto en cuanto a mis deseos de continuar en esa línea. Yo no tenía intenciones de vivir esa tensión, esa presión de la competitividad. Entonces busqué una alternativa, pensé que tal vez para darle un tour de force, digamos, a mi relación con la música, quizás era interesante estudiar la musicología, pasar por el lado filosófico de la ciencia de la música, no siendo yo misma compositora también, ¿no? Porque ese es otro recodo de la cuestión. Yo no tenía esa posibilidad y es verdad que tuve la intención de abandonar la música como intérprete. ¿Fue eso lo que te llevó a la música antigua? Sí, esto me salvó. Me llevó a la música, antes que a la música antigua, me llevó a la música contemporánea, porque en la música contemporánea de vanguardia el intérprete tiene un rol bastante importante. Es un lector, pero también un intérprete que tiene otro tipo de engagement, digamos, con la lectura de la música. Eso me dio una suerte de cobija, ¿no? de respaldo para pensar la música de otra manera y reposicionarme como intérprete. Y luego la música antigua, que también tiene ese espacio justamente de creatividad, siendo que las partituras, los manuscritos, no dan la información completa de la interpretación. Entonces, ese espacio del intérprete está justamente dejado a su libre albedrío, ¿no? Hay que estudiar mucho y hay que formarse para eso, ¿no? Precisamente vas a ir a Basilea, a la Schola Cantorum. A la Schola Cantorum. Brasiliensis, como la llamaban entonces. Sí, que es una especie de brasilienses porque hay una gran cantidad de brasileños. Es verdad que había una comunidad latina en la escuela que nos salvaba de esa Suiza tan ordenada y tan limpia también, hay que decirlo, porque viniendo de Buenos Aires, una ciudad de Rosario, pero habiendo hecho estudios en Buenos Aires con toda esa energía post-dictadura también, ¿no? De gran creatividad, etcétera. Suiza era como exactamente el lado oscuro de un poco de... Ahí te vas a encontrar con un argentino, con Pablo Valetti, ¿no? Fue decisivo con Pablo también Valetti, eso. bueno, Pablo Valetti, entre otros, Pablo que había formado parte en mi primera juventud profesional, digamos, de muchas experiencias musicales, y fue con él y con Céline Frisch que participé a la creación de Café Zimmermann en el seno de la escuela, ¿no? De la Schola Cantorum. Muchos de los músicos de Café Zimmermann también hacían estudios en ese momento, o sea que un poco de una manera azarosa y accidental o natural, digamos, ya estábamos todos tocando, estudiando, viviendo, digamos, la experiencia de la música antigua en la escuela, ¿no? En Café Basilea. Zimmermann se ha convertido en uno de los grupos de música barroca más interesantes de este momento, ¿no? En Francia es verdad que es un grupo con mucha trascendencia. El grupo ganó mucho prestigio por las grabaciones de Bach. Yo tuve la suerte, ¿no? de comenzar con ellos y grabar muchos discos con ellas como solista, trabajar en muchos proyectos muy interesantes. Al lado de eso, continúo con proyectos personales, pero es verdad que es un grupo de referencia.
Hablando de proyectos personales, la música latina, el folclore, de algún modo te ha ayudado a olvidar los clásicos, los caprichos de Quants que tocabas, Los sin duda. caprichos de Quants, los caprichos barrocos. Yo creo que es una, digamos, ha sido un camino que naturalmente me llevó, o me trajo un poco de nuevo a los orígenes. Amplificado por la distancia, es una reflexión un poco banal quizás, pero amplificado por la distancia, el hecho de haberme alejado de América Latina, pues bien, con la música hubo una necesidad en algún momento, eso hace ya 10 años o más incluso, porque toda esa experiencia comenzó con el primer disco, con Son de los Diablos, una necesidad de ir a buscar algo que formaba parte de mí y que sin duda necesitaba expresarse a través de la voz, a través del canto, que sí era una voz que ya estaba presente en la música contemporánea, porque yo cantaba la música de John Cage, músicas de Charles Ives, músicas contemporáneas que exigen esa voz blanca, ¿no? No la voz de una formación lírica, que no era la mía. O sea que ya había un vínculo con la voz que también existía cuando yo tenía 15 años en las peñas, el hecho de acompañarse con la guitarra y cantar canciones de protesta. O sea, todo eso forma parte de un pasado que de alguna manera volvió a surgir, creo, gracias a la distancia, a una necesidad de expresar otras cosas, ¿no? Que tal vez no estaba a 100% presente en la música clásica que yo estoy haciendo. Tu voz está más cerca de la técnica de la flauta que la del oboe, ¿no? Mucho más, efectivamente, y de hecho alguna vez hablamos nosotros de eso, que Quants en su tratado siempre compara, bueno, los da como guía para construir el léxico, digamos, de las articulaciones, de la expresión, del fraseo, la voz, el canto. Y efectivamente con la música barroca y con el traverso, con la técnica del traverso, las técnicas están muy próximas. Diana Baroni, tu carrera se reparte entre dos mundos, el nuevo y el viejo, pero sobre todo entre la música clásica y el folclore. ¿No se te ha criticado de alguna manera el defender los dos géneros? No, creo que criticado no. Pienso que simplemente me ha hecho la vida un poco más complicada. O sea, porque el hecho de diversificarse, bueno, crea dificultades por cuestiones de comunicación, porque efectivamente uno se convierte en alguien anclasable, ¿no? Uno no entra en ninguno de los tiroirs, uno no entra, digamos, en las cajitas donde a uno le pueden poner un sticker y bueno, ya, vamos por ese lado y la historia termina. Yo he estado moviéndome entre mundos dispares y creo que necesito esa diversidad, necesito esa multiplicidad de encuentros también, ¿no? He tenido la suerte de encontrarme siempre con músicos que también están buscando esa pluralidad, ¿no? Porque tienen cosas para decir y que tal vez en un único lenguaje no encuentran la completud, ¿no? No la integridad en un único discurso, ¿no? Si tienes este concierto en la Casa de México el 4 de junio, antes, el próximo 29, ofreces un concierto en Suiza, en Neuchâtel, el domingo que viene, con obras de Johannes Mattheson, compositor alemán del 18. ¿Es difícil para ti cambiar de chip entre el barroco alemán y perfidia que vamos a escuchar? Bueno, en el fondo hay un elemento común, es el lenguaje musical. Es como hablar varios idiomas. A ver, yo tengo el hábito de hablar por momentos español, francés, inglés, italiano. Yo creo que con los lenguajes musicales es exactamente lo mismo. Por supuesto que hay un trabajo intrínseco muy específico. Por ejemplo, ahora para este recital con Dirk Börner, de Der Brauchbar Virtuoso, es una música que adoramos, que yo grabé hace muchos años con él y que estudié con mucha profundidad, que estudiamos juntos con gran pasión. Bueno, uno tiene que desempolvar un poco como todas esas esos parcours, ¿no? Pero bueno, es muy extraño, pero te debo decir yo de que curiosamente es como andar en bicicleta. Uno cree que anda en bicicleta y que cuando deja de andar en bicicleta nunca más sabe cómo andar en bicicleta. De repente tomas la bicicleta y el cuerpo sabe, las piernas saben cómo pedalear. Un poco con la música pasa lo mismo, hay que concentrarse de una manera
específica y focalizar durante horas, ¿no? Para poder sacar a flote de nuevo ese material y hacerlo con seriedad. Para el concierto de boleros que vamos a hacer con Everton Oliveira, que es un pianista brasilero maravilloso, bueno, pues sí, trabajamos mucho para montar el programa. Antes del 4 de junio volveremos a reunirnos. Es decir, hay que como volver a esos territorios, pero son idiomas, finalmente, lenguajes. Solo hay una música. Exacto, y la emoción, sobre todo. Hablando de emoción y de música, estás detrás de un sello discográfico, Papilio, en el que has editado tu propio disco, La Macorina, pero también otros músicos latinoamericanos y hasta africanos, ¿no? Cuéntanos, háblanos del Papilio. Bueno, Papilio nació de la necesidad de crear una especie de cooperativa de artistas. Yo estaba preparando este cuarto disco, La Macorina, que de hecho presentamos juntos hace un tiempo, con Alter Quintet, un proyecto común con un quinteto de cuerdas y con nuestro trío. Y resulta que yo quería sacar este disco de manera independiente. Con la diseñadora de Papilio, Gwendolyn, que creó el packaging, que es muy particular. Vamos a aprovechar las cámaras para mostrarles. Por supuesto. Es un sistema de un poco de origami. Ella creó este tipo de envoltorio, digamos, para el disco, porque queríamos justamente salir del clásico digipack, que conocemos. Tampoco queríamos el elemento plástico. En fin, en este momento en que los discos están desapareciendo del mercado, bueno, creemos un objeto que tiene una identidad gráfica más fuerte. Y trabajando con ella, bueno, en el fondo ella me dijo, ¿por qué en lugar de hacer un disco único no lanzamos una colección? Es decir, una colección donde habrá una continuidad estética, una continuidad en cuanto al tipo de artistas que vamos a acompañar y crear de esta manera un discurso musical que pueda justamente ayudarnos, ¿no? Acompañarse los discos de una manera cooperativa. Es decir, a través de La Macorina, que fue el iceberg, digamos, el primero que abrió el camino, siguió The Elements con Tunde Jegede, luego Chamaoke, que es un disco de Ricardo Hertz, un artista brasilero, y el último, Sin Cuartel, del trío La Tregua, que está basado aquí en París. Y en fin, la idea es justamente apoyarnos con este nuevo concepto, este concepto de nuevas músicas tradicionales. Es una lucha sin cuartel contra la crisis del disco. Exactamente. Justamente el título que encontramos con Alfonso Pacini, con el equipo de La Tregua, viene a cuento justamente de esta lucha, viene realmente al dedillo, y Papilio es un ejemplo de esta lucha sin cuartel. En fin, pues ya lo saben, tienen los discos del sello Papilio, del que está detrás Diana Baroni, y ya lo saben también, el 4 de junio se presenta en la Maison du Mexique, la Casa de México, de la Cité Internacional aquí en París, Diana Baroni, junto al pianista Everton Oliveira de Brasil. Muchísimas gracias, Diana, por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Jordi. Y si quieren volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso ahora verla en vídeo, lo pueden hacer en nuestra página web RFI en español o en la página Facebook de la emisión, que también la tenemos, El Invitado de RFI. Gracias de nuevo, Diana, mucho éxito, y nos vamos a marchar con uno de tus boleros, con la voz maravillosa y con el piano quizás de Everton Oliveira. Exactamente. Perfidia, Diana Baroni. Mujer, si quieres tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. El mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios ya no me quieren besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventuras tendrás, qué lejos estás de mí.
he dejado de adorar. Y el mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios ya no me quieren besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventuras tendrás, qué lejos estás de mí.